Bien, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra segunda clase. Antes de iniciar, quiero mencionar que ya hemos abordado lo que es la, la interpretación escatológica, igualmente los métodos de interpretación a lo largo de la historia que han existido. Y uno de los puntos importantes que tenemos que saber es que hay diferentes lentes escatológicos, como los estábamos viendo la vez pasada. Incluso dentro del dispensacionalismo hay diferentes ramas dispensacionalistas, y algo importante que debemos de entender es que la salvación es por fe a través de Jesucristo, según Efesios capítulo 2 versículo 8. Y esto a nosotros nos tiene que ayudar a entender que nuestra salvación no depende de nuestra interpretación escatológica. La salvación es por creer en Jesucristo, por fe en Jesucristo. Ya hemos mencionado que hay diferentes ramas o lentes escatológicos, y si nosotros conocemos a alguien que tiene una interpretación escatológica diferente a la nuestra, o diferente a la que se está planteando en materia, que es el dispensacionalismo clásico premilenial, no tenemos que descalificar su salvación, porque la salvación es por Jesucristo o por fe en Jesucristo, no por nuestros lentes escatológicos. Independientemente nosotros creamos o no creamos en el rapto, o creamos que va a ser un milenio literal, espiritual, o que el milenio ya se está viviendo, eso es una doctrina secundaria. Las doctrinas primarias son la fe, la salvación a través de Jesucristo. O sea, independientemente una persona crea que hay rapto o que no hay rapto, o que es antes de la tribulación, a media tribulación o después de la tribulación, eso no define la salvación de nadie. Lo que define la salvación de alguien es creer en Jesucristo. Eso es lo que nos dice Romano. El que confiese que Jesucristo es el Señor, este será salvo. Entonces la salvación depende de nuestra fe en Jesucristo, no depende de nuestro lente escatológico. Si el día de mañana conocemos a alguien con una interpretación escatológica diferente a la nuestra, no digamos, este está perdido, este no tiene la salvación, este no es salvo, porque en eso no se define la salvación. La escatología o las interpretaciones escatológicas pueden ser y pueden no ser. Lo que nosotros hacemos son aproximaciones a lo que el texto dice, pero hacemos eso, unas aproximaciones, y no las interpretaciones escatológicas bien pueden ser como no pueden ser. Así que solamente cerrando ese paréntesis para que en cualquier caso eliminar de nosotros un espíritu de sectarismo donde menospreciamos la salvación de otras personas por un lente escatológico completamente diferente. La salvación depende de Jesucristo, de creer en Jesucristo, no de que cuando yo crea que Jesucristo va a venir o si creo que Cristo ya vino. Esto es secundario. Habiendo hecho ese paréntesis, vamos a dar inicio con lo que es esta clase. Mencionar, vamos a hacer de la misma forma que hicimos la vez pasada. Vamos a tener un primer bloque, vamos a salir de la reunión, y vamos a volver a entrar al mismo enlace de la grabación. Esto es porque la cuenta institucional está siendo ocupada por el momento por el supervisor nacional, y estoy desde mi cuenta personal de Mordisco Bíblico. Así que vamos a hacer eso. Vamos a tener nuestra primera sección y luego salimos y volvemos a entrar al mismo enlace para hacer igualmente dos grabaciones. Voy a compartir pantalla. Bien. Iniciamos nuestra primera clase de escatología, la fuerza de la esperanza, desde un punto de vista dispensacionalista clásico premilenial. Vamos a estar contrastando con alguna postura también, en este caso, amilenial, que es una postura con la cual suele entrar en debate el dispensacionalismo. Nosotros vamos a estar haciendo mención de algunas, no las vamos a tocar a profundidad, solamente vamos a hacer mención de dónde contrasta con estas posturas escatológicas, pero primero tenemos que
estar consciente que nuestra materia se basa desde un dispensacionalismo clásico premilenial. Ahora vamos a ver el pacto abrahámico y las consecuencias que tiene o las implicaciones que tiene el pacto abrahámico. Vamos a estar viendo los pactos que tienen la importancia en este tema de escatología. Como recordamos, el nombre dispensacionalismo viene de las dispensaciones y en este caso de los pactos en los que se basa las promesas en Jesús, que culminan en Jesús, pero que inician con Abraham. Entonces, el objetivo de nuestra clase ahora es el pacto abrahámico y sus implicaciones escatológicas. Una introducción a los pactos bíblicos. ¿Qué es un pacto bíblico? O el Karat Berit en hebreo. Es un acuerdo solemne, un compromiso vinculante que adquirían dos partes en aquel entonces. Entonces, un pacto es un acuerdo soberano iniciado por Dios, en este caso un concepto teológico, eh, el cual se establece una relación con el hombre. En la antigüedad, la mejor forma de entrar en una relación íntima con una persona era a través de los pactos. Por eso es que es la forma que Dios utiliza para acercarse al hombre, a través de un pacto. Porque en la antigüedad y mayormente en el Medio Oriente con los beduinos, la mejor forma de adquirir una confianza con las personas era a través de un pacto. Ya vamos a ver más claramente en qué consistía un pacto. Viene del Berit, que era un pacto que mayormente es un karak Berit, que significa partir un pacto. Ya vamos a explicar por qué se habla de partir un pacto y por qué Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, también viene el griego diateke, que significa testamento, disposición y pacto. Como ya hemos visto, la mejor forma de llamarle a la división que nosotros tenemos en la Biblia no es tanto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino que lo más acertado, que encierra más el concepto bíblico, sería Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, en lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, que lo más cercano al significado original sería pacto, antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces, la definición teológica es un pacto, un acuerdo soberano iniciado por Dios mediante el cual Él establece una relación con el hombre y hace promesas específicas que Dios garantiza cumplir. ¿Cuáles son las clases de pactos que existen? Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Los pactos condicionales requieren una obediencia humana para cumplirlo. O sea, en este caso si tú haces esto, entonces yo haré esto. Eso es un pacto condicional. Si tú haces esto, yo haré esto. Pero está también los pactos incondicionales, donde Dios promete cumplir las promesas en el pacto independientemente de la respuesta humana. O sea, Dios asume toda responsabilidad independientemente de lo que el humano haga. Es incondicional. No hay una condición. Entonces, la importancia para la escatología, los pactos incondicionales buscan o garantizan eventos futuros. Y es los pactos incondicionales que nosotros vamos a estar abordando con mayor importancia. Los cuatro pactos principales que hay en la Biblia, pactos fundamentales para la escatología, el pacto abrahámico, que lo vamos a estar abordando, y que lo encontramos en Génesis capítulo 12, también lo encontramos en Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 17. Eh, Tenemos una descendencia numerosa, Dios le promete una descendencia numerosa en el pacto abrahámico. También le promete una tierra específica a Canaán. También le promete que será bendición a todas las naciones. Entonces, el pacto abrahámico es esto. O sea, estas promesas son las que encontramos en el pacto abrahámico. En el pacto palestinense, el pacto palestino, en Deuteronomio capítulo 30, nosotros le llamamos pacto palestino.
aunque a los judíos no mucho les gusta que les llame con este nombre Tierra de Palestina. Nosotros hasta tenemos un cántico que dice Tierra de Palestina, pero a los judíos no les agrada que se les llame así porque Palestino significa en sí tierra de filisteos, porque en venganza con los judíos hubo un gobernador que le puso el nombre de sus peores enemigos a Israel para que cuando volvieran por lo menos tuvieran esa incomodidad. Entonces, pero nosotros le llamamos Pacto Palestino por forma histórica. Este lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30. Encontramos que la promesa es una posesión perpetua de la tierra, una restauración después de la dispersión. También tenemos el pacto davídico, que lo encontramos en 2 Samuel 7, donde Dios le promete una casa, que significa una dinastía eterna. También le promete un trono eterno, le promete un reino eterno. Y el nuevo pacto que es anunciado en Jeremías 31 al 34, donde se promete perdón de pecados, se promete una regeneración interna y se promete un conocimiento directo de Dios. Abordemos el pacto abrahámico, que es el pacto que va a tener implicaciones en la escatología. El contexto histórico lo encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 12, después de la torre de Babel, donde la humanidad se había multiplicado y se había pervertido, y en medio de esta generación Dios encuentra a un hombre, busca a un hombre. Dios dispersa las naciones, confunde las lenguas. Dios en este caso escoge a Abraham. Por eso es que mencionábamos de que en la antigüedad la forma más correcta de establecer una relación íntima con una persona era a través de los pactos, y Dios en este caso se le acerca al hombre. Siempre en la Biblia es Dios buscando al hombre. El hombre casi nunca ha buscado a Dios, sino que siempre es Dios en busca del hombre. Y eso lo encontramos también con la historia de Abraham, o en este caso que era Abraham. Tenemos el llamamiento de Abraham en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3, donde Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dice que más adelante le fue contado por justicia a Abraham el haberle creído a Dios. Salir de la tierra y de la parentela no era simple y sencillamente salir de la ciudad, sino que era renunciar a toda la herencia que le correspondía a Abraham. Y según los registros bíblicos, Abraham era hijo de alguien fuerte o poderoso en aquel entonces. Y él renunció a toda su herencia por creer o confiar en la palabra de Dios. O sea, renunció a todo simple y sencillamente por una promesa. Por eso a Abraham le fue contado por justicia. Tenemos tres revelaciones progresivas sobre este pacto abrahámico en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3. Se anuncia, tenemos el anuncio inicial del pacto, porque Dios le había dicho que vete de tu tierra porque yo te haré. O sea, Dios ya empieza a anunciar que se hará un pacto. En Génesis capítulo 15, del versículo 1 al versículo 25, encontramos también una confirmación ceremonial del pacto abrahámico. Y también en Génesis capítulo 17, versículo 1 al versículo 27, encontramos la ratificación con una señal de circuncisión. Cada pacto requería una señal. En este caso, la señal fue la circuncisión. El principio teológico que nosotros encontramos en este pacto es Dios inició el pacto soberanamente sin mérito de Abraham. O sea, Abraham no le ofreció nada a Dios, no hubo ni siquiera ninguna exigencia de parte de Abraham, no hubo una condición. Y ya vamos a ver más a profundidad qué es lo que Dios hace. Entonces, Abraham no negoció con Dios, no propuso términos. Dios vino a Abraham y declaró lo que él haría con Abraham. Abraham simplemente le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, este patrón de gracia se encuentra en el fundamento del plan de la salvación de Dios. Tenemos también las provisiones del pacto abrahámico. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3, nos da tres categorías de promesa.
promesas personales que Dios le da a Abraham, donde Dios le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, le dijo Dios, engrandeceré tu nombre, serás bendición, le dijo el Señor también. Eh, Luego están las promesas de la descendencia, o sea, hay promesas para Abraham, promesas para la descendencia de Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo, a los que te maldijeren, maldeciré. Se habla de la multiplicación como las estrellas del mar, o sea, de su generación, y también una multiplicación como la arena del mar, como las estrellas del cielo, perdón, y como las arenas del mar, según Génesis 22, 17. Y luego están las promesas universales, que serán benditas en ti todas las familias de la tierra y bendición mesiánica a través de la simiente. Entonces, estas promesas eran específicas y personales, porque las primeras promesas eran personales para Abraham, las segundas eran específicas para su descendencia, según el dispensacionalismo, y las terceras son unas promesas universales en las cuales participan los gentiles según el dispensacionalismo. Entonces, estas tres categorías de promesa, personal, nacional y universal, forman el contenido del pacto abrahámico y todas deben cumplirse literalmente para que Dios sea fiel a su palabra, según el dispensacionalismo. O sea, para el dispensacionalismo dice, esto debe cumplirse literalmente porque si no es así, Dios no es fiel a su palabra. Tenemos la promesa de la tierra que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 18 al versículo 21. Le menciona unos límites geográficos. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Eh, Cuando vemos el territorio prometido, incluye tierra de los ceneseos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaítas, amorreos, cananeos, jerjeseos, jebuseos. Las características de la promesa son límites geográficos precisos, literales. Posesión perpetua, o sea, que tienen que habitar la tierra para siempre. Esa tierra, desde el Egipto hasta el río, hasta el Éufrates, o sea, tienen que habitar la tierra de manera perpetua, dice el dispensacionalismo. El pacto confirmado también aparece ceremonialmente en Génesis capítulo 15, versículo 9 al 21. Entonces, la implicación escatológica sobre esto, Israel debe poseer literalmente este territorio en el futuro, dice el dispensacionalismo. Entonces, si la promesa es literal y perpetua y nunca se ha cumplido completamente, entonces debe cumplirse en el futuro. O sea, el dispensacionalismo dice, actualmente esto no se ha cumplido. Israel no ha ocupado toda esta parte de la tierra que Dios le prometió a Abraham, entonces tiene que cumplirse en el futuro. Entonces, esto menciona el dispensacionalismo, requiere un reino milenial durante este tiempo. Israel va a poseer la tierra bajo el reino de Cristo. El carácter incondicional del pacto. Tenemos una evidencia del carácter incondicional en la ceremonia de Génesis capítulo 15, versículo 9, versículo 21. Abraham preparó los animales divididos. Cuando se iba a establecer un pacto, no era simplemente un acuerdo, sino que se habla se tenía que partir un animal. Un animal se tenía que partir en dos y las partes que iban a pactar, en este caso las dos personas que iban a entrar en un pacto tenían que caminar entre las dos piezas del animal partido. Mientras ellos caminan entre la sangre del animal partido, era una forma, un ritual que ellos estaban diciendo que si aquel que quebrantara ese pacto o violara ese pacto o no cumpliera con los acuerdos de ese pacto, tenía que recibir lo mismo que le pasó a ese animal. O sea, el juicio iba a caer sobre la persona que quebrantara el pacto. Y esto es importante porque un pacto condicional
Ambas partes iban a caminar entre las piezas, comprometiéndose a cumplir los requisitos, las obligaciones del pacto bajo pena de muerte. Pero en este caso es muy importante porque solo Dios pasó entre las piezas. Dice que Abraham se quedó dormido, que cuando Abraham vino a despertar, dice que solamente veía un horno humeante, como un horno humeante, y veía como una antorcha se paseaba entre los animales. Si nosotros leemos el texto detenidamente, dice que la noche caía, que Abraham ahuyentaba a las aves de rapiña, de repente quedó dormido, pero cuando despertó, dice que solamente veía como un horno humeante y una antorcha de fuego que se paseaba entre las piezas de los animales. ¿A qué se refiere esto? Obviamente la antorcha es símbolo de Dios, o en este caso Dios estaba asumiendo total responsabilidad del cumplimiento del pacto. O sea, ninguna responsabilidad cayó sobre Abraham, porque Abraham no caminó entre las piezas. Él no estaba llamando juicio para sí, él no estaba comprometiéndose con las obligaciones del pacto, sino que solamente Dios asumió toda la responsabilidad. Entonces, en este caso, el cumplimiento del pacto no depende de la respuesta de Abraham, sino que depende de Dios. La promesa de este pacto no depende de los descendientes de Abraham, depende de Dios. Entonces, por eso más adelante va a aparecer Jesús diciendo que se cargó el pecado del pueblo, porque como Dios fue quien asumió las consecuencias del quebrantamiento del pacto, aparece Jesús cargando con el pecado por el quebrantamiento del pacto. O sea, Dios hecho carne asumió las responsabilidades del quebrantamiento de este pacto, pero el cumplimiento de la promesa siempre cae en Dios. Encontramos también un lenguaje de promesa absoluta durante esta ceremonia, o más adelante también. Dios le dice, yo estableceré mi pacto en Génesis 17:17. También le dice, por pacto perpetuo en Génesis 17:7. Le dice también, te daré heredad perpetua, según Génesis 17:8. Le dice, aparece una confirmación también mediante juramento. Dios juró por sí mismo en Génesis 22, 16 al 18. En un juramento siempre se juraba por alguien superior a uno, pero en este caso, no habiendo nadie más superior a Dios, Dios tiene que jurar por sí mismo. En Hebreo se menciona en esto, es Hebreo 6:13, no hay mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, cuando Dios jura por sí mismo, está dando la garantía máxima sobre el cumplimiento del pacto, de la promesa. No hay autoridad mayor que Dios, y esto confirma que esto es un carácter incondicional del pacto. O sea, el carácter del pacto abrahámico es un carácter incondicional. No depende de Abraham, no depende de su descendencia, depende de Dios. Tenemos algunas objeciones al carácter incondicional sobre esta postura. Los amilenialistas responden o objetan de la siguiente manera. La circuncisión era condición del pacto, dicen los amilenialistas. Los amilenialistas son aquellos que no creen que va a haber un reino milenial literal, sino que para el amilenial ya se está viviendo el reino a través de Jesús, a través de la iglesia. Recordemos que la postura que nosotros estamos abordando es premilenial. Entonces dicen los amileniales que la circuncisión era condición del pacto. La respuesta que dan los premilenial es la circuncisión era señal del pacto no condicional. El pacto fue hecho antes de la circuncisión, dice los premileniales. En Génesis capítulo 2, versículo 15 lo encontramos.
También menciona que la circuncisión identificaba a quienes participaban, no determina el cumplimiento. O sea, que los descendientes de Abraham simple y sencillamente participan del pacto, no garantiza el cumplimiento de ellos. Entonces, no depende de la circuncisión el cumplimiento del pacto a Abraham. Romanos 14, 4:11 dice señal de circuncisión, sello de justicia. Entonces, en este caso se menciona que la circuncisión simple y sencillamente era una señal y un sello de justicia. O sea, era una señal y un sello, no la condición para el cumplimiento del pacto. La promesa o el pacto se basa en el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, una señal marca algo que ya existía, en este caso el pacto. Un sello simple y sencillamente le daba autenticidad a lo que ya era verdadero, o sea, al pacto de Abraham. La segunda objeción que hacen los amileniales es el pacto ya se cumplió históricamente en Josué. Porque ellos dicen ya Josué, en Josué 21:43 ya se menciona que Jehová ya les había dado la tierra que había jurado a sus padres y que poseyeron la tierra y que no faltó palabra de Jehová de todas las cosas, promesas que le había hecho a la casa de Israel, que todo se cumplió. Entonces, los amileniales dicen ya el pacto se cumplió históricamente con Josué porque dice que ellos habitaron la tierra que les prometió a sus padres. La respuesta de los premileniales es: Israel nunca poseyó todos los límites prometidos. Josué 21, 43, 45 se refiere al cumplimiento parcial e inicial, pero no al cumplimiento absoluto del pacto. Entonces, las promesas son eternas, no temporales, mencionan los premileniales, porque los premileniales dicen, ya Israel no está ocupando la tierra, incluso ahorita tiene problemas con los palestinos porque no está ocupando las tierras que a ellos les corresponde y la promesa era perpetua, no temporal. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Un debate teológico que se da ahora en día. Los amileniales dicen lo siguiente: la iglesia es la verdadera Israel, asumiendo que la iglesia o argumentando que la iglesia es el pueblo de Israel. Sostienen que la descendencia espiritual de Abraham son los creyentes judíos o gentiles y que han reemplazado a Israel física o la descendencia física de Israel. Y citan algunos textos. Ellos dicen la descendencia espiritual reemplaza a la física. Dicen que Gálatas 3:29 de Abraham sois descendientes. ¿Y cuál es la posición premilenial dispensacional? Dice una distinción entre descendencia física y espiritual. Ambas son válidas, pero tienen roles diferentes. O sea, el dispensacionalismo se encarga de hacer una distinción clara entre la iglesia y entre Israel. Para ambos Dios tiene planes, pero son planes completamente diferentes, dice el dispensacionalismo. La iglesia participa en bendiciones, no reemplaza a Israel. Hay tres tipos de descendencia en la escritura. La descendencia física, que son todos los descendientes naturales o las ramas naturales. La descendencia del pacto, creyentes judíos, que son el remanente. Y la descendencia espiritual, que todos los creyentes judíos y gentiles. O sea, tres tipos de descendencia: los naturales, el remanente y todos los creyentes, incluidos los gentiles. Y el dispensacionalismo mencionaba se encarga de hacer una diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. De las evidencias bíblicas de la distinción, desde el dispensacionalismo, se utiliza una terminología diferente. Israel es usado 73 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a judíos. Iglesia es usado 114 veces en el Nuevo Testamento y nunca se refiere a Israel, sino a la iglesia. Nunca se confunden los términos. Tienen un origen completamente diferente también.
Israel, Abraham, las promesas del Antiguo Testamento. Iglesia nace en Pentecostés, un misterio revelado en el Nuevo Testamento también. También tenemos una relación diferente con Cristo. Israel se considera, el dispensacionalismo la considera la esposa terrenal, según Oseas 2 del 19 al versículo 20, y la iglesia es el cuerpo y la esposa celestial, según Efesios 5, 25, 32. 1 Corintios 10, 32 nos dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El dispensacionalismo destaca esta diferencia en este pasaje donde se menciona a los judíos diferente a la iglesia. No seas tropiezo ni a judíos, o sea, a los israelitas, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, dice el dispensacionalismo, el premilenial, si la iglesia es Israel, ¿por qué Pablo los menciona separadamente? Y esto confirma que son entidades distintas, dice el dispensacionalismo. La teología de reemplazo que confunde a Israel con la iglesia no tiene base bíblica, es el resultado de la interpretación alegórica no literal. Tenemos la relación de la iglesia con el pacto. ¿Cómo participa la iglesia? Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, la iglesia tiene una participación, dice el dispensacionalismo, no reemplaza a la iglesia. La iglesia recibe bendiciones espirituales del pacto. La salvación por fe, como Abraham, según Romanos 4. Las bendiciones mesiánicas vienen a través de la simiente, o sea, en Cristo. Los gentiles son injertados, pero no reemplazan, según Romanos 11, 17 al 24. Y en Romanos 11, 25 al 29 se habla de endurecimiento en parte que ha acontecido a Israel. Dice que todo Israel será salvo. Y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, o sea, las promesas de Dios, los dones de Dios, los regalos de Dios no se pueden quitar, son irrevocables. Como dice el dispensacionalismo, no depende de la simiente, sino que depende de Dios el cumplimiento. En conclusión, Israel tiene futuro profético garantizado por el pacto. Según este, todo Israel será salvo, o sea, en este caso todo Israel será salvo, no se refiere, el dispensacionalismo tampoco se refiere a que todo israelita es salvo, sino que se refiere a todo el remanente de Israel será salvo. En este caso, el dispensacionalismo premilenial, pretribulacional, se refiere a que los israelitas que crean a Jesús después de la tribulación, en la segunda venida de Jesús, esos serán salvos. No se refiere a todo israelita, sino a todo el remanente de Israel según el dispensacionalismo. No es que por nacer en Israel ya se es salvo, como malinterpretan algunos. Y luego tenemos las implicaciones escatológicas del pacto abrahámico. Consecuencias para la escatología. Israel como nación tiene futuro. Dios no ha desechado a Israel según Romanos 11 del 1 al 2. La restauración nacional futura está garantizada por Dios. Posesión literal de la tierra prometida, o sea, el dispensacionalismo dice que Israel tiene que poseer la tierra. El cumplimiento todavía es futuro, nunca se ha cumplido completamente porque si bien ha tenido algunos regresos a la tierra de Israel, no han ocupado todo el territorio que Dios le prometió a Abraham. Se requiere la segunda venida para que esto suceda. El reino milenial es necesario para el cumplimiento. Se da una validación del método literal según el dispensacionalismo. Promesas físicas requieren cumplimiento físico, o sea, en este caso es literalmente. Tienen que poseer toda esta tierra, eh, tierra literal para un pueblo literal, y la alegorización destruye el pacto. En este caso, el dispensacionalismo considera una alegorización, por ejemplo, el amilenialismo, que son posturas eh, preteristas y vamos
permitan, vamos a hacer, bueno, si alguien tiene una pregunta por el momento, puede hacerlo antes de que hagamos la primera pausa. Y si nadie tiene una pregunta, entonces eh, salimos y volvemos a entrar al mismo enlace. Disculpar que estamos así. Mano Darwin, levantó la mano. Sí, hermano, Dios le bendiga. Sí. Yo tenía una duda con respecto a lo que explicó bueno, por lo menos yo tenía entendido, o me lo habían explicado mal, no sé, que decían nacer en Israel ya las personas eran salvas. Entonces no entendí muy bien esa parte, no sé si me la puedo volver a explicar, por favor. Sí, correcto. Ese es un error incluso desde el dispensacionalismo. La salvación es únicamente a través de Jesucristo. Cualquier israelita que rechaza a Jesucristo no tiene salvación. Cuando se habla de todo Israel será salvo, desde el dispensacionalismo se habla del remanente que crea en Jesucristo, incluso después de la tribulación. Entonces, pero todo israelita o igual gentil, que sea quien sea, que rechaza a Jesucristo, no tiene salvación. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, entonces salimos y volvemos a entrar. Permítame.